En un callejón oscuro, un perro policía se enfrenta a una banda, arriesgándolo todo para proteger a su adiestrador. Pero cuando resulta herido en acto de servicio, nadie espera que el adiestrador revele por qué le llaman el policía más duro de la ciudad. Lo que ocurre a continuación te dejará sin aliento. La ciudad de Ironcliff no era conocida por su amabilidad. Sus callejones sombríos y sus muros cubiertos de grafitis contaban historias de crimen, traición y desesperación silenciosa. Pero incluso en un lugar así, había protectores, hombres y perros que patrullaban las calles, interponiéndose entre el caos y el orden. El agente Jack Mason, una leyenda del cuerpo, era uno de esos protectores. Con su mandíbula cuadrada, su mirada penetrante y un porte tranquilo que ocultaba una historia de triunfos, era temido por los delincuentes y respetado por sus compañeros. Pero Jack no estaba solo en su lucha. A su lado estaba Max, su fiel pastor alemán, un perro policía altamente adiestrado con instintos más agudos que cualquier espada. Juntos formaban un dúo imparable que se encargaba de casos que otros consideraban demasiado peligrosos. Pero esta noche, las apuestas eran diferentes. El aire estaba cargado de tensión mientras Jack y Max patrullaban una parte de la ciudad gobernada por la famosa banda Colmillos de Acero, un grupo infame por el contrabando y la violencia despiadada. Los rumores habían llegado a la comisaría acerca de un negocio ilegal de armas que se estaba llevando a cabo en el distrito de las fábricas abandonadas. Jack se ofreció voluntario sin dudarlo. Max, como siempre, estaba a su lado. Su oscuro pelaje se confundía con las sombras y sus agudos ojos escrutaban todos los rincones. A medida que se acercaban al lugar sospechoso, la fábrica se alzaba como un fantasma, con sus ventanas rotas y sus puertas oxidadas como testimonio de años de abandono. Los pasos de Jack eran silenciosos, pero Max se movía como una sombra líquida, alerta, preciso y preparado. De repente, un gruñido grave retumbó en la garganta de Max. Jack se congeló. Confiaba implícitamente en los instintos de Max. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la fábrica se abrió de golpe. Surgieron unas figuras armadas, peligrosas, y que claramente no esperaban compañía. Los Colmillos de Acero fueron sorprendidos con la guardia baja, pero su sorpresa se transformó rápidamente en malicia cuando vieron a Max. «¿Qué tenemos aquí?», espetó uno de ellos con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. El ambiente se volvió eléctrico. Max se mantuvo firme, con el cuerpo tenso y los dientes enseñados, como si les desafiara a actuar. Jack agarró su radio, a punto de pedir refuerzos, cuando estalló el caos. El primer golpe fue rápido. Un tubo de acero se balanceó en el aire, apuntando directamente a Max. Jack gritó, pero era demasiado tarde. Max chilló, y el sonido atravesó la noche como un cuchillo. La banda no sabía que acababan de cometer el error más grave de sus vidas. El silencio que siguió al aullido de Max fue ensordecedor. Los ojos de Jack se oscurecieron de furia cuando se volvió hacia los miembros de la banda y su mano se llevó instintivamente a la funda de su arma. Max, aunque herido, intentó levantarse. Su determinación era más fuerte que el dolor que recorría su cuerpo. La lealtad del perro era inquebrantable, pero Jack sabía que tenía que actuar con rapidez para proteger a su compañero. «Gran error», murmuró Jack en voz baja, con un tono amenazador. El líder de la banda, un hombre alto con tatuajes que le trepaban por el cuello como enredaderas, se adelantó blandiendo una palanca. Se llamaba Rocco y era conocido por su crueldad. «Parece que su cachorrito no es tan duro después de todo, agente», se burló Rocco, y su banda rió al unísono. «¿Por qué no entregas tu arma y te vas mientras puedas?». Jack permaneció quieto, con su mente aguda evaluando la situación. Contó 6 miembros de la banda, cada uno armado con tubos, cadenas o cuchillos. Aún faltaban unos minutos para que llegaran los refuerzos, pero Jack sabía que no podía permitirse esperar. Su prioridad era Max. «Max, agáchate», ordenó Jack, con voz tranquila pero firme. El perro, aunque visiblemente dolorido, obedeció retrocediendo detrás de Jack con un gruñido bajo que advirtió a la banda que aún no había terminado. La fábrica estaba mal iluminada, con luces fluorescentes parpadeantes que proyectaban sombras espeluznantes. Maquinaria rota y montones de cajas llenaban el espacio, proporcionando cobertura potencial.
pero también escondites para los refuerzos de la banda. Jack se movió sutilmente, colocándose entre Max y la banda, mientras su mente se apresuraba a formular un plan. «Te doy una oportunidad, Rocco», dijo Jack, su voz cortando la tensión como una cuchilla. «Retírate o te arrepentirás de haberle puesto una mano encima a mi compañero». Rocco sonrió, claramente no impresionado. «¿Te crees el tipo duro aquí? Este es nuestro territorio. Te superamos en número, en armas y estás fuera de tu alcance». La banda comenzó a organizarse en abanico, sus movimientos calculados mientras rodeaban a Jack y Max. Uno de ellos, un hombre enjuto con una cicatriz en la mejilla, se abalanzó hacia Jack, blandiendo una cadena. Jack se movió como un rayo, esquivó el ataque y asestó un golpe preciso en la muñeca del hombre, haciendo que la cadena cayera al suelo. El pandillero aulló de dolor, agarrándose el brazo, mientras Jack se giraba para enfrentarse a la siguiente amenaza. La sonrisa de Rocco vaciló ligeramente. «Te vas a arrepentir, Polly», gruñó indicando a sus hombres que atacaran. Cuando la banda atacó, Jack luchó con una furia controlada, haciendo que su entrenamiento y sus instintos entraran en acción. Sus movimientos eran eficaces y brutales, y cada puñetazo y patada estaban diseñados para incapacitar. A pesar de sus esfuerzos, los números empezaron a abrumarle. Un golpe aterrizó en su hombro, otro le rozó las costillas, pero Jack no vaciló. Max, sintiendo la lucha de su compañero, ignoró sus heridas y entró en acción. El perro se abalanzó sobre uno de los atacantes y sus poderosas mandíbulas se clavaron en el brazo del hombre. El pandillero gritó tratando de zafarse de Max, pero el perro se mantuvo firme. La visión de Max contraatacando encendió algo en Jack. Con renovada determinación, derribó a otro atacante, utilizando una tubería rota para bloquear un golpe dirigido a su cabeza. La banda era implacable, pero él también. En medio del caos, Rocco se escabulló hacia las sombras, murmurando órdenes por radio. Los agudos ojos de Jack captaron el movimiento y se le encogió el corazón. Más refuerzos estaban en camino. «Max, retrocede», ordenó Jack, retirándose hacia una pila de cajas para reagruparse. El perro cojeaba a su lado. Sus ojos aún ardían de desafío a pesar de sus heridas. Cuando Jack se arrodilló junto a Max, su radio se encendió. «Unidad 23, llegan refuerzos. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. 3 minutos. Podría haber sido una eternidad. Vas a estar bien, amigo», susurró Jack a Max, acariciando la cabeza del perro. Max soltó un gemido bajo, su confianza en Jack inquebrantable. El sonido de pasos interrumpió el momento. Jack levantó la vista y vio que Rocco regresaba, flanqueado por otros 4 miembros de la banda. Estaban fuertemente armados y sus armas brillaban en la penumbra. «Debería haberse marchado, agente», se burló Rocco. «Ahora tú y tu chucho lo vais a pagar». Jack apretó con fuerza el tubo roto que tenía en la mano. Su mente se aceleró mientras calculaba su próximo movimiento. No podía dejarles ganar, ni aquí ni ahora. La vida de Max dependía de él. Mientras la banda se acercaba, Jack respiró hondo y se preparó para plantar cara. Las probabilidades estaban en su contra, pero ya se había enfrentado antes a situaciones imposibles. No solo luchaba por sí mismo, luchaba por Max, por la justicia y por todos los inocentes que contaban con ellos para mantener seguras las calles. «Bailemos», murmuró Jack, poniéndose en pie. La banda rodeó a Jack y Max, con las armas en alto y sonrisas maliciosas en sus rostros. La tensión en el aire era densa, cada segundo se extendía como una eternidad. Jack sabía que le superaban en número, pero la retirada no era una opción, no con Max herido y más vidas en juego. «Última oportunidad, Rocco», dijo Jack, con voz baja y firme, ocultando el agotamiento que se apoderaba de sus miembros. «Márchate mientras puedas». Rocco rió, el sonido frío y chirriante. «¿Crees que tienes el control aquí, Polly? Este es mi mundo». Con un rápido movimiento, Rocco indicó a sus hombres que avanzaran. Jack se preparó agarrando con fuerza la tubería rota, pero justo cuando la banda se lanzó hacia adelante, una sirena ensordecedora cortó el aire. «Apoyo policial». La banda vaciló. Su ímpetu se rompió cuando las luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas rotas de la fábrica. El sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe y las pesadas botas golpeando el pavimento
resonaron en el exterior. La radio de Jack volvió a sonar y la voz del sargento de su comisaría se oyó alta y clara. «Agente Mason, estamos en el lugar. Mantenga su posición». Jack se sintió aliviado, pero solo por un momento. Sabía que la banda no se rendiría sin luchar. La sonrisa de Rocco desapareció, sustituida por un gruñido. «¿Pediste refuerzos? ¿Crees que eso cambia algo?» Jack no respondió. En su lugar, cambió de postura, preparándose para lo que sabía que sería un enfrentamiento caótico. Los miembros de la banda intercambiaron miradas incómodas. Su confianza vacilaba a medida que las sirenas se hacían más fuertes. «Jefe, quizá deberíamos largarnos», murmuró uno de ellos, agarrando con fuerza una palanca. «Los polis no van a jugar limpio». Pero Rocco no estaba dispuesto a rendirse. «¡Que nadie se vaya!», ladró con los ojos encendidos de furia. «Acabamos con esto ahora». Antes de que Jack pudiera reaccionar, Rocco levantó una pistola, apuntándole directamente. La habitación pareció congelarse. El corazón de Jack latía con fuerza mientras calculaba su siguiente movimiento. No había tiempo para agacharse, no había cobertura para protegerlo a él o a Max. Era el momento. Un fuerte estruendo rompió la tensión cuando la puerta de la fábrica se abrió de golpe y un equipo de agentes irrumpió con las armas desenfundadas. «¡Quietos! ¡Suelten las armas!», gritó el comandante, y su voz retumbó en las paredes de la fábrica. Rocco dudó una fracción de segundo, y eso fue todo lo que Jack necesitó. Con un rápido movimiento, Jack lanzó la tubería rota contra Rocco, arrancándole la pistola de la mano. El arma cayó al suelo y estalló el caos. La banda se dispersó. Algunos intentaron huir mientras otros cargaban contra los agentes en un último esfuerzo por escapar de la captura. La fábrica se convirtió en un borrón de movimiento mientras los gritos, las refriegas y el ruido de las armas llenaban el aire. Jack se quedó junto a Max, protegiendo al perro lo mejor que pudo, mientras ayudaba a los agentes a reducir a la banda. Rocco, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, hizo un intento desesperado por escapar. Corrió hacia una salida lateral, pero Jack fue más rápido. Ignorando el dolor de su cuerpo, tiró a Rocco al suelo, inmovilizándolo con una fuerza que no dejaba lugar a la resistencia. «Se acabó». «Rocco», gruñó Jack, con una voz cargada de autoridad. Rocco forcejeó, pero Jack se mantuvo firme hasta que llegó otro agente para esposar al líder de la banda. Cuando se llevaron a Rocco a rastras, sus ojos ardían de odio. «Pagarás por esto, Mason», le espetó. «Tú y ese chucho tuyo». Jack no se inmutó. Ya lo había oído antes. Con la banda sometida y los refuerzos asegurando la zona, Jack finalmente volvió a centrar su atención en Max. El perro yacía en el suelo, con la respiración entrecortada pero constante. Un agente se acercó con un botiquín y se arrodilló junto a ellos. «¿Cómo está?», preguntó Jack, con una voz más suave, teñida de preocupación. El agente examinó detenidamente a Max. «Es fuerte, como su entrenador. Necesitará algunos puntos, pero se recuperará». Jack soltó un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. «Buen chico, Max», murmuró acariciando la cabeza del perro. «Eres un gran compañero». Cuando la adrenalina empezó a desaparecer, Jack se sentó junto a Max. El cansancio por fin lo había alcanzado. La fábrica estaba ahora bajo control, los miembros de la banda detenidos y las armas ilegales incautadas. Pero Jack no podía quitarse de la cabeza el peso de las palabras de Rocco, ni darse cuenta de que esta batalla, aunque ganada, estaba lejos de terminar. Uno de los agentes se acercó y le dio a Jack una botella de agua. «¿Estás bien, Mason?», Jack asintió tomando un sorbo. «Viviré». «¿Y la banda?». «Todos contados», respondió el oficial. «Rocco va a responder a muchas preguntas. Nos aseguraremos de que no vea la luz del día en mucho tiempo». Jack asintió, pero su atención se centró en Max. La lealtad y valentía del perro habían salvado vidas una vez más, pero Jack no podía ignorar el peaje que le había pasado a su compañero. En ese momento, hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que Max recibiera los cuidados y el descanso que se merecía. A medida que se calmaba el caos en la fábrica, se intensificaba la presencia policial en el exterior. Los agentes catalogaron las pruebas, fotografiaron la escena y aseguraron a los miembros de la banda en los coches patrulla que les esperaban. Sin embargo, Jack
solo tenía ojos para Max. El perro yacía inmóvil, con los costados subiendo y bajando lentamente, la adrenalina del momento sustituida por el agotamiento. Una paramédica se acercó con una camilla. Su rostro era una mezcla de profesionalidad y preocupación. «Agente Mason, podemos echar un vistazo más de cerca a Max en la unidad médica de la comisaría. Estará en buenas manos». Jack asintió con la mano apoyada en la cabeza de Max. «Gracias, pero me quedo con él. No es solo un compañero, es de la familia». El paramédico sonrió suavemente. «Por supuesto. Vamos a ponerle cómodo». Mientras subían con cuidado a Max a la camilla, Jack montaba guardia. Su presencia era un consuelo constante para su compañero herido. Los demás agentes le dejaron espacio, comprendiendo el vínculo tácito que existe entre un adiestrador y su perro. El agente Ramírez, colega y amigo de Jack desde hacía mucho tiempo, se acercó con un portapapeles en la mano. «Rocco y sus matones están asegurados. Hemos encontrado suficientes armas para armar una pequeña milicia. El fiscal del distrito se lo va a pasar en grande». Jack apretó la mandíbula. «Bien, pero Rocco no ha terminado. Volverá a por mí de una forma u otra». Ramírez enarcó una ceja. «Ya te has enfrentado a amenazas antes, Jack. ¿Qué hay de diferente esta vez?» Jack miró a Max, su expresión sombría. «Esta vez», apuntó a Max, «sabía cómo golpearme donde duele». Ramírez puso una mano en el hombro de Jack. «Entonces, nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad. Tienes el apoyo de la comisaría. Mantendremos a Max a salvo». Jack asintió con la cabeza, agradeciendo el apoyo, pero sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar. De vuelta en la comisaría, Max fue puesto al cuidado de la veterinaria de la unidad, la doctora Elena Vaughn. Ella saludó a Jack con su habitual actitud tranquila, pero sus ojos delataban preocupación. «Jack, está estable, pero necesito limpiar y suturar estas heridas. No hay señales de daño interno, pero necesitará tiempo para sanar». Jack se quedó al lado de Max mientras Elena trabajaba, susurrando palabras de aliento al perro. «Eres duro, amigo. Más duro que yo, eso seguro». Elena sonrió brevemente. «Está en buenas manos, Jack. Lo has entrenado bien y se nota. No entró en pánico ni siquiera cuando lo hirieron». Mientras Max era sedado para el procedimiento, el cansancio de Jack comenzó a aparecer. Se apoyó contra la pared, repitiendo los acontecimientos del día en su mente. Cada detalle de la sonrisa de Rocco y las burlas de la banda se grabaron en su memoria. El mensaje estaba claro. Ya no solo iban a por él, sino también a por Max. Mientras tanto, Rocco estaba en una sala de interrogatorios, flanqueado por 2 agentes y un detective. A pesar de la situación, exudaba un aire de desafío, reclinándose en su silla con una sonrisa de suficiencia. «¿Creen que esto se ha acabado?», se burló. «Me encerraréis, pero tengo contactos. Mason no sabrá qué le golpeó». La detective, una veterana llamada Sarah Chen, no mordió el anzuelo. «Cometiste un error yendo a por el perro de Mason», dijo de manera uniforme. «Subestimaste lo que ese equipo puede hacer». Rocco se rió. «¿Un perro y un policía fracasado? No son nada». Sarah se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. «Ese poli corrupto acaba de desmantelar tu operación. Deberías pensártelo 2 veces antes de volver a subestimarlo». La sonrisa de Rocco vaciló durante una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente, recostándose en su silla. «Ya veremos». De vuelta en la zona común de la comisaría, Jack estaba sentado en un escritorio, rodeado de colegas que le apoyaban. Ramírez le tendió una taza de café y otro agente colocó cerca una bandeja con bocadillos. «Come, Mason», dijo Ramírez con firmeza. «Necesitas fuerzas y vas a acabar con Rocco». Jack esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias, pero no tengo apetito». Antes de que Ramírez pudiera responder, entró la capitana de la comisaría, con una expresión mezcla de orgullo y preocupación. «Mason», dijo, «hoy te has comportado bien, pero necesito que sepas que ya no se trata solo de ti. Rocco lo ha convertido en algo personal». Jack la miró. «Lo sé, fue tras Max. Eso lo cambia todo». El capitán asintió. «Entonces cambiamos nuestro enfoque. Mantendremos a Max protegido mientras se recupera y nos aseguraremos de que Rocco y su tripulación no tengan otra oportunidad. Tienes mi palabra». Jack asintió. Su determinación se solidificó.
No solo protegeremos a Max, acabamos con esto. A medida que avanzaba la noche, Jack volvió a la unidad médica para ver cómo estaba Max. El perro estaba despierto pero aturdido. Sus heridas vendadas eran un duro recordatorio de los acontecimientos del día. Jack se arrodilló a su lado, con voz suave. «Lo has hecho bien, amigo. Siempre lo haces. Vamos a superar esto juntos». La cola de Max se movió débilmente, una pequeña pero poderosa señal de su espíritu resistente. Jack sintió una oleada de determinación. Rocco los había subestimado, pero no volvería a cometer ese error. La comisaría bullía de actividad mientras Jack se preparaba para profundizar en la red de Rocco. Llegaban informes de bandas más pequeñas vinculadas a la operación de Rocco, lo que indicaba que la redada del día apenas había arañado la superficie. El capitán había encargado a Jack y a Ramírez que descubrieran el alcance de la influencia de Rocco. Jack, sin embargo, no podía quitarse de encima la persistente sensación de que Rocco aún iba varios pasos por delante. Max, que ahora descansaba en la perrera de seguridad de la comisaría, se había convertido en el centro de preocupación de muchos agentes. Aunque sus heridas físicas se estaban recuperando, el ataque había dejado huella en todos, recordándoles lo despiadada que podía llegar a ser la banda de Rocco. Jack visitaba a Max con regularidad. Su presencia calmaba al perro y renovaba la determinación de Jack. Bloque 5. Introducción de subtramas o desafíos adicionales. 800 palabras. La comisaría bullía de actividad mientras Jack se preparaba para profundizar en la red de Rocco. Llegaban informes de bandas más pequeñas vinculadas a la operación de Rocco, lo que indicaba que la redada del día apenas había arañado la superficie. El capitán había encargado a Jack y a Ramírez que descubrieran el alcance de la influencia de Rocco. Jack, sin embargo, no podía quitarse de encima la persistente sensación de que Rocco aún iba varios pasos por delante. Max, que ahora descansaba en la perrera de seguridad de la comisaría, se había convertido en el centro de preocupación de muchos agentes. Aunque sus heridas físicas se estaban recuperando, el ataque había dejado huella en todos, recordándoles lo despiadada que podía llegar a ser la banda de Rocco. Jack visitaba a Max con regularidad. Su presencia calmaba al perro y renovaba la determinación de Jack. Esa tarde, Jack se reunió con Ramírez en la sala de reuniones de la comisaría. Un extenso mapa de la ciudad cubría la pared, salpicado de chinchetas que señalaban presuntas actividades de bandas. Ramírez tocó una de las chinchetas cerca del distrito industrial. «Tenemos una pista», dijo Ramírez. «Un almacén que la banda de Rocco podría haber utilizado como punto de entrega. La vigilancia muestra un aumento de la actividad en la última semana, aunque pensábamos que estaba abandonado». Jack estudió el mapa, con la mandíbula apretada. «Si Rocco todavía está tratando de mover el producto, tenemos que cerrarlo. ¿Cuál es el plan?» Ramírez vaciló. «Aquí está el truco. No sabemos cómo de seguro es el lugar ni cuánta gente hay dentro. Entrar a ciegas es arriesgado, sobre todo si nos están esperando». Jack se cruzó de brazos con la mente acelerada. «Entonces no entramos a ciegas, usamos a alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas». Ramírez frunció el ceño. ¿Quién estaría tan loco como para infiltrarse en la red de Rocco después de lo que ha pasado hoy? La mirada de Jack se desvió hacia la perrera donde Max descansaba. Un plan empezó a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, Jack se reunió con el Dr. Bond en la perrera. Max le saludó moviendo la cola y recuperando lentamente las fuerzas. Jack se arrodilló a su lado, rascándole detrás de las orejas. «¿Estás listo para un desafío, amigo?», preguntó Jack suavemente. «Tenemos algunos asuntos pendientes». El Dr. Bone frunció el ceño. «Jack, todavía se está curando. Sea lo que estés pensando, es demasiado pronto». Jack se puso de pie con expresión decidida. «Conozco a Max mejor que nadie. Si está dispuesto, me lo hará saber». Max aguzó las orejas y golpeó la mano de Jack con la nariz, como si percibiera la gravedad del momento. El Dr. Bone suspiró. «No puedo detenerte, pero por favor no lo presiones demasiado». Esa tarde, Jack y Ramírez idearon un plan. Usando las habilidades de rastreo altamente entrenadas de Max, explorarían el perímetro del almacén para reunir información antes de comprometerse a una redada completa. Max llevaría una pequeña cámara sujeta a su arnés, lo que permitiría al equipo
supervisar sus hallazgos en tiempo real. El riesgo era alto, pero Jack confiaba más en los instintos de Max que en cualquier pieza de tecnología. Mientras se preparaban, Ramírez expresó su preocupación. «Jack, si esto se tuerce, Max podría estar en grave peligro». Jack apretó el arnés de Max, sus movimientos deliberados. «Conozco los riesgos, pero si alguien puede lograr esto, es Max». Al amparo de la oscuridad, Jack, Ramírez y un pequeño equipo táctico se acercaron al almacén. Aparcaron a una manzana de distancia, sus vehículos ocultos a la vista. Jack se agachó junto a Max, hablando en un tono tranquilo y firme. «Muy bien, amigo. Vas a hacer lo que mejor sabes hacer. Encontrar a los malos. Mantente agachado, en silencio y vuelve conmigo». La cola de Max se movió una vez. Sus agudos ojos se centraron en la cara de Jack. Ramírez le pasó a Jack el mando de control de la cámara. «Lo guiaremos desde aquí». Max se deslizó a través de un hueco en la valla, sus movimientos silenciosos y precisos. El equipo observó la señal en directo, su tensión palpable mientras Max navegaba por los oscuros terrenos. La cámara captó atisbos de movimiento en el interior del almacén, figuras descargando cajas y montones de dinero. De repente, un fuerte estruendo resonó en la señal. Max se quedó inmóvil y aguzó el oído para localizar el origen del ruido. El equipo contuvo la respiración cuando apareció un guardia, escudriñando la zona con una linterna. Max se agachó, mezclándose en las sombras, y su entrenamiento se puso en marcha. «Vamos, Max», susurró Jack, apretando con fuerza el mando de control. «Tú puedes». El guardia siguió adelante, sin darse cuenta de que el perro estaba a pocos metros. Max reanudó su misión, acercándose a la puerta abierta del almacén. La cámara mostraba filas de cajas marcadas con símbolos de bandas y montones de armas, pruebas que podrían desmantelar la operación de Rocco. Pero entonces, Max se detuvo, con el cuerpo tenso. El equipo vio cómo la imagen se desplazaba para mostrar una hilera de jaulas en una esquina. Dentro había perros delgados, heridos y claramente maltratados. A Jack se le encogió el corazón. La crueldad de Rocco iba más allá de los humanos. «No podemos esperar», dijo Jack con voz firme. «Vamos ahora». El equipo se movilizó moviéndose rápida y silenciosamente hacia el almacén. Jack se centró en la alimentación, guiando a Max hacia la seguridad mientras se preparaba para la incursión. Cuando entraron en el edificio, estalló el caos. Gritos, ladridos y el sonido de botas sobre cemento llenaron el aire. Jack llamó a Max, su voz cortó el ruido. «Max, ven conmigo». El perro apareció instantes después, corriendo hacia Jack con un ladrido triunfal. Juntos, se unieron a la refriega, decididos a acabar con el reinado de terror de Rocco de una vez por todas. El asalto al almacén se desarrolló con intensa precisión. Los agentes barrieron las instalaciones como una máquina bien engrasada. Jack y Max trabajaban codo, con un vínculo inquebrantable incluso en medio del caos. A pesar de los disparos y los gritos, Max se movía con controlada determinación. Su agudo instinto le guiaba para evitar el peligro mientras ayudaba a su equipo. Al acercarse a la hilera de jaulas que contenían a los perros maltratados, Jack sintió una punzada de culpabilidad. Estos animales, indefensos y vulnerables, eran víctimas de la misma crueldad que casi le había arrebatado a Max. Llamó a Ramírez, que estaba asegurando a un grupo de pandilleros cercanos. «Ramírez, tenemos que sacar a estos perros de aquí. Ya han sufrido bastante». Ramírez se acercó corriendo y contempló a los animales desnutridos y asustados. «Tienes razón. Pongamos a control de animales en esto inmediatamente». Jack se arrodilló junto a una de las jaulas y habló en voz baja a un pastor alemán tembloroso. «Ahora estás a salvo», murmuró con voz firme y tranquilizadora. Max se sentó a su lado, moviendo suavemente la cola, como si quisiera transmitir el mismo mensaje. Cuando la redada llegó a su fin, los agentes se reagruparon fuera, con una expresión de triunfo y agotamiento. Habían detenido a varios miembros de la banda, incluido el segundo al mando de Rocco, y las pruebas confiscadas ofrecían una imagen clara de las operaciones ilícitas de la banda. La capitana Hernández llegó al lugar de los hechos, con una mirada penetrante para comprobar el éxito del equipo. Se acercó a Jack y una rara sonrisa quebró su conducta habitualmente severa. «Mason, Max y tú habéis hecho un trabajo excepcional esta noche. Es una gran victoria.
no solo para la comisaría, sino para la ciudad. Jack asintió con la cabeza y buscó a Max en el perímetro. El perro estaba cerca, siendo examinado con cuidado por el doctor Bugn, que había llegado para ayudar con los animales rescatados. Gracias, capitán. Pero aún no ha terminado. Rocco sigue ahí fuera. La expresión del capitán se volvió seria. Le encontraremos. Esta noche fue un gran revés para su operación. Al final se le escapará. Jack apretó los puños. El recuerdo de las heridas de Max alimentó su determinación. Ya no dejaré que se salga con la suya con lo que ha hecho. Aquella noche, de vuelta en la comisaría, el equipo se reunió en la sala de reuniones para informar. Los perros rescatados habían sido trasladados a un refugio cercano y los bienes confiscados estaban siendo catalogados como pruebas. Max estaba tumbado en una manta junto a la silla de Jack, con la cola golpeando suavemente el suelo cada vez que alguien se acercaba para elogiar su valentía. Ramírez le tendió a Jack una taza de café, con un tono ligero pero preocupado. Deberías estar orgulloso, tío. Max es un héroe. Pero tú tienes esa mirada otra vez. ¿Qué mirada?, preguntó Jack, enarcando una ceja. La que dice que no has terminado, que ya estás planeando tu próximo movimiento, respondió Ramírez. Jack suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Cómo no voy a hacerlo? Rocco está ahí fuera, probablemente tramando su próximo ataque. No puedo sentarme y esperar. Ramírez asintió lentamente. Lo entiendo, pero tienes que ir a tu ritmo, Jack. Max necesita tiempo para recuperarse, y tú también. Antes de que Jack pudiera responder, ladrá. Bone entró en la habitación con una carpeta de informes médicos. Le dedicó a Jack una sonrisa tranquilizadora. Max se está curando bien, pero necesitará unas semanas de reposo antes de recuperar toda su fuerza. Jack asintió. Su expresión se suavizó cuando miró a Max. Gracias, doctor. Me aseguraré de que reciba los cuidados que necesita. El doctor Bogn vaciló y luego añadió, Jack, sé que estás motivado, pero no dejes que tu ira nuble tu juicio. Max confía en que tomarás las decisiones correctas para ambos. Sus palabras calaron hondo, y Jack volvió a asentir, esta vez más solemnemente. Te escucho, Doc. Gracias. Cuando la comisaría se calmó por la noche, Jack se sentó a solas con Max en la perrera. Los acontecimientos del día se repetían en su mente y cada momento agudizaba su determinación. Rascó detrás de las orejas de Max, en voz baja. Hemos pasado por cosas peores, ¿verdad, amigo? Pero esta vez es diferente. Rocco no es solo otro matón, es personal. Max apoyó la cabeza en el regazo de Jack, su confianza inquebrantable. Jack sintió una oleada de gratitud por el perro que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Se inclinó hacia él y le susurró, acabaremos con esto, Max. Juntos. Mientras tanto, en una habitación poco iluminada al otro lado de la ciudad, Rocco estaba sentado ante un escritorio, con el rostro ensombrecido por el débil resplandor de una lámpara de escritorio. La captura de su segundo al mando le había conmocionado, pero su furia era mayor que su miedo. Creen que han ganado, murmuró Rocco, con voz grave y venenosa. Pero Mason no sabe con quién se está metiendo. Un miembro más joven de la banda vaciló en la puerta. Jefe, ¿cuál es el plan? Los labios de Rocco se curvaron en una sonrisa siniestra. Le golpeamos donde más le duele. Se cree intocable, pero todo el mundo tiene un punto de ruptura. El pandillero asintió nervioso. Ahí el perro. La sonrisa de Rocco se ensanchó y sus ojos brillaron con malicia. Oh, nos ocuparemos del perro, pero primero haremos vigilar a Mason. De vuelta en la comisaría, el teléfono de Jack zumbó con una notificación. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla, acompañado de una foto granulada de la perrera de Max. El texto que lo acompañaba decía, deberías haberte mantenido al margen de esto, Mason. Ahora es personal. A Jack se le heló la sangre. El juego estaba lejos de terminar. El pulso de Jack se aceleró mientras miraba el mensaje amenazador en su teléfono. La imagen de la perrera de Max le produjo un escalofrío. Quienquiera que lo hubiera enviado no iba de farol. Su primer instinto fue comprobar cómo estaba Max, pero el perro seguía descansando plácidamente a sus pies, ajeno al peligro que se avecinaba. Jack apretó la mandíbula, con la mente acelerada. Esto no era solo una amenaza. Era un movimiento calculado de Rocco para meterse en su cabeza. Sin perder un momento,
Jack reenvió el mensaje a Ramírez y al capitán Hernández, añadiendo una breve nota. «Tenemos un problema grave. Necesito refuerzos en la comisaría». Se levantó bruscamente, sobresaltando a Max, que se animó y le siguió mientras Jack empezaba a pasearse por la habitación. Minutos después, Ramírez irrumpió en la habitación con una expresión de preocupación y determinación. «¿Qué demonios está pasando, Jack?». Jack le mostró el mensaje, con voz baja pero tensa. «Rocco sabe dónde estamos. No solo viene a por mí, viene a por Max. Esto ya no es solo una venganza entre bandas, está intentando acabar conmigo». Ramírez examinó el mensaje y frunció el ceño. «Este tipo está jugando sucio, pero podemos usarlo a nuestro favor. Si está tendiendo la mano, significa que está desesperado, está cometiendo errores». Jack asintió, pero su mente estaba en otra parte. Errores o no, tenemos que llevar a Max a un lugar seguro. Si Rocco llega a él, se le entrecortó la voz y sacudió la cabeza, sin querer terminar la idea. En ese momento entró la capitana Hernández, con su habitual serenidad sustituida por una pizca de urgencia. «Ya he avisado al equipo. Estamos cerrando la comisaría y asegurando a Max. Pero Jack, tienes que pensar bien tu próximo movimiento. Si Rocco está dispuesto a llegar tan lejos, es capaz de cualquier cosa». Jack la miró, con ojos de acero. «No voy a echarme atrás, capitán. Max es más que un compañero. Es de la familia. No dejaré que Rocco gane». Mientras la comisaría se cerraba, Jack permaneció cerca de Max, con sus instintos protectores en alerta máxima. Los demás agentes trabajaban sin descanso para reforzar las medidas de seguridad, pero Jack no podía evitar la sensación de que Rocco tenía planeado algo más grande. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en los rincones de la habitación le parecía una amenaza potencial. La Drabón llegó poco después, con el rostro pálido mientras se acercaba a Jack. «He oído lo de la amenaza. ¿Está bien, Max?» «Por ahora está bien», respondió Jack con la voz tensa. «Pero no confío en que Rocco no intente algo. Ya ha cruzado demasiadas líneas». El doctor Bond se agachó, acariciando suavemente el pelaje de Max. «Jack, tienes que pensar en lo que es mejor para Max. Tal vez es hora de considerar su traslado a un centro de seguridad, al menos hasta que esto termine». Jack se erizó ante la sugerencia. Sus instintos protectores se encendieron. «No lo voy a enviar lejos. Se queda conmigo». El doctor Bond suspiró, pero no insistió. «Prométeme que lo mantendrás a salvo». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rocco reunía a los leales que le quedaban en un almacén poco iluminado. Se paseaba de un lado a otro, con la rabia a flor de piel. Mason Creek es intocable, pero está a punto de aprender lo contrario. Ese perro suyo es su debilidad. Si atrapamos al perro, lo derribamos. Uno de sus hombres dudó antes de hablar. «Jefe, golpear al perro de un policía es arriesgado. Traerá más presión sobre nosotros». Rocco dejó de caminar y su mirada silenció al hombre al instante. «No estoy pidiendo opiniones. Nos movemos esta noche». La banda empezó a prepararse para el asalto, con las armas relucientes bajo las parpadeantes luces fluorescentes. El plan de Rocco era simple pero despiadado. Infiltrarse en la comisaría, llevarse a Max y dejar un mensaje que Jack nunca olvidaría. De vuelta a la comisaría, el ambiente era tenso. Ramírez permanecía al lado de Jack, con su habitual actitud alegre sustituida por una sombría concentración. «Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos sentarnos aquí y esperar a que Rocco haga su movimiento. No». Jack miró a Max, que yacía tranquilamente a sus pies, aparentemente inconsciente del peligro. «Le damos la vuelta a esto. Si Rocco viene por Max, lo usamos para atraerlo, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa». La capitana Hernández se unió a ellos, con los brazos cruzados. «Hemos establecido un perímetro alrededor de la comisaría y pedido refuerzos. Pero Jack, ¿estás seguro de esto? Usar a Max como cebo es arriesgado». La mandíbula de Jack se tensó. «Es la única manera de acabar con esto. Rocco no va a parar hasta conseguir lo que quiere. Pero nos ha subestimado, y a Max». Al caer la noche, las luces de la comisaría proyectaban largas sombras sobre las calles vacías. En el interior, los agentes se preparaban para una emboscada, con las actualizaciones del equipo del perímetro en sus radios. Jack permaneció cerca de Max, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación. De repente,
El sonido de cristales rompiéndose resonó en el edificio. Los instintos de Jack se activaron y se agachó, indicando a Max que se quedara cerca. Los agentes entraron en acción, desenfundando sus armas para asegurar la brecha. En medio del caos, Jack vio una figura que se movía entre las sombras. Era Rocco, su presencia tan amenazadora como siempre. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. «No deberías haberte metido conmigo, Mason», se burló Rocco. Su voz destilaba malicia. Jack apretó con fuerza su arma. «Lo hiciste personal, Rocco, y ahora pagarás por ello». Cuando la tensión llegó a un punto crítico, Rocco hizo una señal a sus hombres, que empezaron a inundar la comisaría con granadas de humo. El aire se llenó del olor acre de los productos químicos quemados, y los agentes lucharon por mantener sus posiciones. A través de la bruma, Jack se mantuvo concentrado en Max, con voz firme mientras daba órdenes. «Quédate cerca, amigo. Nosotros nos encargamos». Max respondió con un gruñido bajo, sus agudos instintos cortando el caos. Juntos, se prepararon para la lucha de sus vidas. El caos dentro de la comisaría se intensificó a medida que el humo se espesaba, reduciendo la visibilidad a casi nada. El sonido crepitante de los cristales rotos y los gritos lejanos creaban una cacofonía de peligro. Pero Jack seguía concentrado. Max estaba a su lado, con el cuerpo tenso y preparado. Incluso a través de la bruma, los agudos instintos del perro de guerra retirado guiaron a Jack hacia la seguridad. «Ramírez, informe». Jack ladró en su radio. «Tenemos movimiento en el lado oeste». La voz de Ramírez crepitó a través de la estática. «Están entrando, Jack. Objetivos múltiples». Jack apretó su arma y miró a Max. «No vamos a dejarles pasar». Mientras tanto, la capitana Hernández coordinaba a los oficiales. Su voz cortaba el caos. «Concentraos en la contención, que nadie traspase el perímetro interior. Mantened a los civiles fuera de peligro». A pesar de las abrumadoras probabilidades, los oficiales se mantuvieron firmes, su entrenamiento haciendo efecto. El tono calmado pero autoritario de Hernández mantuvo al equipo concentrado mientras retrocedían sistemáticamente contra los invasores. La doctora Vaughn, que se había quedado para vigilar a Max, se encontró en un improvisado puesto de mando con el capitán Hernández. Aunque visiblemente conmocionada, contribuyó ofreciendo su experiencia médica y controlando las señales de seguridad. «Se están dividiendo en equipos», observó señalando las pantallas. «Un grupo está causando una distracción mientras los otros se dirigen hacia Max». Hernández asintió sombríamente. «Rocco sabe lo que hace. Cuenta con que estemos demasiado dispersos para responder con eficacia». De vuelta en el meollo de la cuestión, Jack se movía por los pasillos con Max a su lado, los dos operando como una unidad sin fisuras. A pesar de los años transcurridos desde el servicio activo de Max, el entrenamiento del perro era evidente en cada movimiento que hacía. Permaneció cerca de Jack, con sus agudos ojos escrutando el entorno en busca de amenaza. Max reaccionó al instante y sus poderosas mandíbulas se aferraron al brazo del atacante, desarmándolo con un movimiento rápido y preciso. Jack aseguró rápidamente al hombre. Sus ojos se desviaron hacia Max con una inclinación de cabeza agradecida. «Buen chico». En otro lugar de la comisaría, Ramírez y un equipo de agentes se enfrentaron a otro grupo de hombres de Rocco. El ataque coordinado de la banda puso a prueba la determinación de los agentes, pero la rapidez mental y el ingenio de Ramírez mantuvieron a su equipo un paso por delante. Aprovechando la disposición del edificio, consiguieron aislar y detener a varios intrusos. «Jack, los estamos conteniendo, pero tienes que asegurar a Max», llegó la voz de Ramírez a través de la radio. «Están avanzando con fuerza hacia la zona de las perreras». El estómago de Jack se apretó. Sabía que Max era el objetivo, y Rocco no pararía hasta conseguir lo que quería. Mientras Jack y Max se dirigían a la zona de las perreras, se encontraron con más hombres de Rocco. Cada enfrentamiento era una prueba para la determinación de Jack y la lealtad de Max. A pesar del caos, el vínculo entre ellos brillaba. Las órdenes de Jack eran tajantes y decisivas, y Max respondía con una precisión inquebrantable. En un momento dado, se encontraron con un grupo de 3 pandilleros que intentaban forzar la puerta reforzada de la perrera. Max emitió un gruñido grave, con el cuerpo enroscado como un resorte. Jack dio una sola orden: «¡Vamos!».
Max se abalanzó sobre uno de los intrusos. Los demás entraron en pánico y sus armas cayeron al suelo al intentar defenderse del perro. Jack se movió rápidamente, neutralizando las amenazas restantes con calculada eficacia. Mientras tanto, Rocco observaba el caos desde un punto oculto. Su frustración era palpable al darse cuenta de que sus hombres estaban siendo sistemáticamente superados. Apretó los puños y su mente se agitó en busca de una forma de cambiar las tornas. «Esto no ha terminado», murmuró para sí mismo. «Si no puedo con Max, me aseguraré de que Mason pague de otra manera». Rocco se centró en la fuente de alimentación de la comisaría. Con una sonrisa cruel, urdió un plan para sumir el edificio en la oscuridad, con la esperanza de crear aún más confusión y dar ventaja a sus hombres. Mientras las luces parpadeaban siniestramente, la radio de Jack emitió un aviso de Hernández. «Jack, tenemos un problema. Los hombres de Rocco tienen como objetivo la red eléctrica. Si la destruyen, perderemos la vigilancia y la contención». La mandíbula de Jack se tensó. «Nos dirigimos hacia allí ahora. Manténme informado». Con Max a la cabeza, Jack avanzó rápidamente por la comisaría, con una determinación inquebrantable. El vínculo entre él y Max era algo más que un perro y un adiestrador. Era una asociación basada en la confianza y la lealtad, forjada en el fuego de la adversidad. Cuando llegaron a la red eléctrica, encontraron al propio Rocco supervisando el sabotaje. La confianza del líder de la banda vaciló por un momento cuando vio a Jack y a Max, pero se recuperó rápidamente. Sacó un cuchillo y se adelantó con una mueca de desprecio. «Vaya, vaya, Mason, has sido una espina en mi costado durante demasiado tiempo. Acabemos con esto». Jack levantó su arma, su voz calmada pero firme. «Aléjate de la red, Rocco. Esto no tiene por qué acabar mal para ti». Rocco se rió, con voz burlona. «¿Crees que puedes detenerme? No eres más que un policía fracasado que se esconde detrás de un chucho». Pero antes de que Rocco pudiera hacer otro movimiento, Max gruñó. Sus agudos ojos se clavaron en el líder de la banda. Jack dio una sola orden: proteger. Max se lanzó hacia adelante, obligando a Rocco a retroceder. Jack se acercó y apuntó con su arma al líder de la banda mientras pedía refuerzos. La tensión en la sala era eléctrica, mientras Jack y Max se enfrentaban a Rocco y a los leales que le quedaban. El líder de la banda, ahora acorralado, mostraba una sonrisa de suficiencia que ocultaba su frustración. Detrás de él, sus hombres vacilaban. Su confianza se tambaleaba al ver la postura inflexible de Jack y el gruñido feroz de Max. «Tienes agallas, Mason», se burló Rocco con la voz cargada de veneno. «Pero las agallas no te salvarán». La voz de Jack era firme, su puntería inquebrantable. «Tampoco las bravuconadas, Rocco. Ríndete ahora y esto acabará sin que nadie más salga herido». El jefe de la banda soltó una risita sombría, con la mano apretando el cuchillo que sostenía. «¿Crees que ya has ganado? Noticia de última hora, Polly. Te superan en número y este perro no bastará para salvarte». Antes de que Rocco pudiera hacer su siguiente movimiento, Max soltó un ladrido agudo, señalando una amenaza inminente. Jack cambió su atención justo a tiempo para ver a uno de los hombres de Rocco alcanzar un arma oculta. Con reflejos de relámpago, disparó un tiro de advertencia. El chasquido del arma resonó en la habitación y obligó al posible atacante a quedarse inmóvil. «Retírense», ladró Jack, con voz autoritaria. «Solo estáis empeorando las cosas». Max se adelantó. Su imponente presencia bastó para mantener a raya a los miembros de la banda. Incluso ante el peligro, su lealtad a Jack era inquebrantable. Un vínculo forjado a lo largo de años de compañerismo e innumerables batallas contra la adversidad. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. El plan de Rocco para sabotear la red eléctrica de la comisaría había tenido éxito, y el repentino apagón dio a sus hombres la oportunidad de reagruparse. El corazón de Jack latía con fuerza mientras se adaptaba a la oscuridad y sus otros sentidos se agudizaban. «Quédate cerca, Max», susurró, con voz apenas audible. El entrenamiento del perro de guerra retirado se puso en marcha y se colocó de forma protectora al lado de Jack. Juntos se movieron con cautela, confiando en el instinto y la memoria para navegar por la habitación. En medio del caos, sonó la voz de Rocco, burlona y burlona. «¿Y ahora qué, Mason? Estás ciego, igual que tu patético chucho.
¿Cómo piensas luchar contra lo que no puedes ver? Jack ignoró la provocación. Su atención se centró en mantener el control de la situación. Cogió su radio, su voz baja pero decidida. Ramírez, Hernández, informen. ¿Cuál es su situación? La respuesta crepitó a través de la estática. Estamos asegurando el perímetro, respondió Hernández. Pero hemos perdido la señal visual. ¿Necesitan refuerzos? Negativo, dijo Jack con firmeza. Concéntrate en la contención. Tenemos a Rocco acorralado. Mientras Jack y Max avanzaban por la oscura habitación, el sonido de pies arrastrando los pies y susurros en voz baja llegó a sus oídos. Los hombres de Rocco intentaban reposicionarse con la esperanza de ganar ventaja, pero los agudos sentidos de Max detectaban cada movimiento, y sus gruñidos servían de advertencia a cualquiera que osara acercarse demasiado. De repente, una ráfaga de luz iluminó la habitación cuando uno de los miembros de la banda disparó una bengala. La breve iluminación reveló la posición de Rocco, y Jack aprovechó la oportunidad. Se movió rápidamente, con el arma apuntando al líder de la banda. «¡Suelta el cuchillo, Rocco!», ordenó Jack, su voz cortando el caos. Pero Rocco no estaba dispuesto a rendirse. Con un rugido desafiante, se abalanzó sobre Jack, con la espada apuntando al pecho del policía. El tiempo pareció ralentizarse cuando Max entró en acción, interceptando el ataque con una ferocidad que dejó a Rocco tambaleándose. La lucha fue intensa, cada momento una batalla por el control. Jack consiguió desarmar a Rocco, el cuchillo cayó al suelo mientras los dos hombres forcejeaban. Max seguía siendo una presencia constante, y sus gruñidos y ladridos mantenían a raya a los demás miembros de la banda. Finalmente, Jack se impuso e inmovilizó a Rocco contra el suelo. Su voz era calmada pero autoritaria mientras cogía las esposas. «Se acabó, Rocco. No tienes a dónde huir». El líder de la banda miró fijamente a Jack, su bravuconería cediendo finalmente ante la derrota. «¿Crees que esto cambia algo?», espetó. «Siempre hay otro Rocco esperando entre bastidores». Jack respondió con una expresión de acero. «Tal vez, pero esta noche estás acabado». Mientras Jack aseguraba a Rocco y pedía refuerzos, Max montaba guardia, con su mirada penetrante desafiando a cualquiera que se atreviera a desafiarles. Los otros miembros de la banda, al ver sometido a su líder, empezaron a rendirse uno a uno. Ramírez y Hernández llegaron instantes después, y su presencia consolidó el control de la comisaría sobre la situación. «Buen trabajo, Mason», dijo Hernández, con un tono mezcla de alivio y admiración. «Max y tú acabáis de salvar esta comisaría, y probablemente mucho más». Jack asintió, todavía concentrado en asegurar la zona. «No podríamos haberlo hecho sin el equipo», dijo, desviando la mirada hacia Max. «Pero Max, él es el verdadero héroe esta noche». Mientras se restablecían las luces y la comisaría volvía al orden, Jack se permitió un momento de reflexión. La noche le había puesto a prueba de un modo que no esperaba, pero Max y él habían superado la prueba juntos, más fuertes que nunca. «Esto no ha terminado», murmuró Rocco mientras se lo llevaban esposado. «Pagarás por esto, Mason». Jack le miró fijamente, sin inmutarse. «Ya lo intentaste y fracasaste». La comisaría estaba ahora bajo control, pero la adrenalina del intenso enfrentamiento no había desaparecido. Los agentes se movieron rápidamente para asegurar la escena, asegurándose de que ningún miembro de la banda pudiera escapar o causar más trastornos. Jack estaba cerca de Max, con la mano apoyada en la cabeza del perro, un gesto silencioso de gratitud por el valor inquebrantable de su compañero. Pero la situación distaba mucho de haber terminado. Mientras llevaban a Rocco a una celda, se produjo un alboroto en el garaje de la comisaría. La voz de Ramírez crepitó por la radio. «Jack, tenemos un problema. Acaban de llegar los refuerzos de Rocco y están armados. Han bloqueado la salida». La mandíbula de Jack se tensó. «¿Cuántos?». «Al menos 10, fuertemente armados», respondió Ramírez. «Exigen que liberemos a Rocco o asaltarán el edificio». La mente de Jack se agitó. La comisaría no estaba hecha para resistir un asedio, y menos de una banda bien armada. Miró a Max, que estaba alerta, con las orejas aguzadas, como si presintiera el peligro. El vínculo entre ellos era tácito pero profundo. Ambos comprendían lo que estaba en juego. «Lleven a todos a las zonas seguras», ordenó Jack por radio. «Nadie se involucre a menos que sea absolutamente necesario. Yo me encargaré de esto».
Hernández apareció a su lado con expresión decidida. «No estás haciendo esto solo, Jack. Somos un equipo». Jack negó con la cabeza. «Te lo agradezco, pero no se trata solo de detenerlos. Se trata de asegurarnos de que Rocco no salga de aquí. Esperarán la fuerza. Tenemos que ser más listos que ellos». Max ladró bruscamente, llamando la atención de Jack. Los ojos del perro se fijaron en un conducto de ventilación cercano. Jack siguió su mirada y una idea comenzó a formarse. «Si están concentrados en el garaje, podríamos tener la oportunidad de flanquearlos», dijo, un plan tomando forma. «Hernández, reúne un pequeño equipo. Yo usaré el sistema de ventilación para llegar detrás de ellos con Max». Hernández dudó, sabiendo el riesgo que implicaba. «¿Estás seguro de esto? Si te atrapan...» «No lo harán», interrumpió Jack. «Pero si no actuamos ahora, abrirán una brecha en la comisaría. Créeme». Con un movimiento de cabeza, Hernández transmitió instrucciones al resto del equipo, coordinando sus posiciones para distraer a la banda mientras Jack y Max ejecutaban su plan. Jack se quitó el equipo, quedándose solo con su arma y una linterna para navegar por los estrechos conductos. Max le seguía de cerca, con movimientos silenciosos y precisos. El sistema de ventilación era estrecho y oscuro, y el ruido metálico de cada paso reverberaba suavemente. El pulso de Jack se aceleró cuando se acercaron a la abertura de ventilación sobre el garaje. Mirando a través de los listones, Jack contó a los miembros de la banda. El informe de Ramírez era exacto. 10 hombres armados con rifles habían rodeado el garaje y sus vehículos bloqueaban las salidas. Gritaban exigencias y sus voces resonaban ominosamente. Jack le susurró a Max, en un tono bajo pero seguro. «Quédate cerca, amigo. Tenemos que movernos rápido». Con cuidadosa precisión, Jack quitó la tapa de la ventilación y se dejó caer silenciosamente sobre una pila de cajas. Max le siguió, aterrizando con elegancia a su lado. Ahora estaban detrás de la banda, ocultos en las sombras. Jack le hizo una señal a Max, que avanzó sigilosamente, con un gruñido apenas audible. Uno de los miembros de la banda se giró, sintiendo movimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, Max se abalanzó sobre él, arrancándole el arma de las manos e inmovilizándolo contra el suelo. La repentina conmoción atrajo la atención de la banda, dando a Jack la oportunidad que necesitaba. Salió de entre las sombras, con el arma apuntando al asaltante más cercano. «Soltad las armas, ahora», ordenó, con su voz cortando el caos. Por un momento, la banda vaciló, insegura de cómo responder, pero su vacilación duró poco. Uno de ellos levantó el arma, lo que hizo que Jack disparara un tiro de advertencia. La bala rebotó en el suelo de cemento y el agudo sonido reverberó por todo el garaje. «El próximo no fallará», advirtió Jack, con un tono frío e inflexible. Max gruñó. Su presencia añadió peso a las palabras de Jack. La banda intercambió miradas incómodas. Su confianza vacilaba. No esperaban un contraataque tan audaz, y menos de un hombre y su perro. Antes de que la banda pudiera reagruparse, Hernández y su equipo entraron por el lado opuesto, con las armas desenfundadas. «Es vuestra última oportunidad», gritó. «Rendíos ahora, o ateneos a las consecuencias». Al darse cuenta de que estaban rodeados, la banda empezó a bajar sus armas, una a una. Jack y Hernández actuaron con rapidez, los desarmaron y les ataron las manos con bridas. El enfrentamiento había terminado, pero el peligro no había pasado del todo. Los hombres de Rocco habían sido sometidos, pero su líder seguía desafiante, con su sonrisa de satisfacción intacta mientras observaba desde su celda. «¿Crees que esto cambia algo?», gritó. «Solo has retrasado lo inevitable». Jack se acercó a la celda con expresión tranquila pero resuelta. «Tienes razón, Rocco. Esto no ha terminado, pero esta noche has perdido. Tus hombres están detenidos y tu operación ha terminado. Pasarás el resto de tu vida entre rejas, si tienes suerte». La sonrisa de Rocco vaciló, sustituida por un destello de duda. Por primera vez, parecía comprender la magnitud de su derrota. Mientras los miembros de la banda eran escoltados a la salida bajo una fuerte vigilancia, Jack se apoyó contra la pared, con el cansancio empezando a hacer mella. Max se sentó a su lado, meneando ligeramente la cola, un reconocimiento silencioso de su victoria. Cuando la comisaría se calmó tras el caótico enfrentamiento, Jack se encontró solo en el garaje con Max.
La adrenalina que corría por sus venas había disminuido, dejando paso a una oleada de cansancio. Pero no había tiempo para descansar. Las amenazas petulantes de Rocco persistían en la mente de Jack, un ominoso recordatorio de que la batalla no había terminado del todo. Hernández se acercó. Su rostro reflejaba alivio y preocupación a partes iguales. «Tenemos a todos sus hombres encerrados», dijo. «Pero Rocco tiene razón. Alguien como él no cae sin luchar». Jack asintió con la mandíbula tensa. «No solo me amenaza a mí, está amenazando a todos en esta ciudad». Max soltó un gruñido bajo, sintiendo la inquietud de Jack. El vínculo entre ellos era tácito, pero innegable. Jack se arrodilló junto a su compañero, encontrándose con la intensa mirada del perro. «Aún no hemos terminado, ¿verdad, amigo?» Max movió la cola débilmente, como diciendo, «Acabemos con esto». De repente, el suministro eléctrico de la comisaría parpadeó, sumiéndola temporalmente en la oscuridad. El zumbido de los generadores de reserva se activó instantes después, pero el breve apagón fue suficiente para poner a todos nerviosos. La radio de Jack se encendió. «Hay movimiento fuera», llegó la voz de Ramírez tensa. «Parece que alguien intenta romper el perímetro». Jack y Hernández intercambiaron una mirada. «Es el plan de contingencia de Rocco», dijo sombríamente. «Debe tener refuerzos esperando una señal». Jack cogió su equipo, haciendo un gesto a Max para que le siguiera. «Vámonos. No vamos a dejar que lo saquen». Afuera, la situación se había agravado. Un grupo de hombres fuertemente armados intentaba atravesar la valla que rodeaba la comisaría. Sus intenciones eran claras. Estaban aquí para liberar a Rocco y no dudarían en utilizar la violencia para lograr su objetivo. Jack y Max se movieron rápidamente, flanqueando al grupo por los lados. Hernández y su equipo mantenían la primera línea, creando una distracción que permitía a Jack colocarse en posición sin ser visto. El entrenamiento de Max se puso en marcha cuando Jack dio una señal silenciosa. El perro avanzó sigilosamente, con movimientos silenciosos y precisos. En un instante, Max se abalanzó sobre el intruso más cercano y sus poderosas mandíbulas se aferraron al brazo del hombre. La conmoción atrajo la atención de los demás, pero ya era demasiado tarde. El equipo de Jack y Hernández entró en acción y sometió a los atacantes con eficacia. La lucha fue intensa, pero duró poco. Los refuerzos de la banda no estaban preparados para la respuesta coordinada de los agentes de la comisaría y los inigualables instintos de Max. En pocos minutos, los atacantes fueron desarmados y retenidos, y su plan de rescatar a Rocco, frustrado. Mientras detenían al último intruso, Jack observó la escena con la respiración agitada. La comisaría estaba asegurada, y el imperio de Rocco había recibido otro golpe devastador. En el interior, Rocco observaba a través de la ventana enrejada de su celda de detención, y su actitud, antes confiada, había sido sustituida por una visible frustración. Golpeó el cristal con el puño y su voz resonó en el pasillo. «¿Crees que has ganado, Taylor? Esto no ha terminado». Jack se acercó a la celda con expresión tranquila pero resuelta. «Tienes razón, Rocco. Esto no ha terminado, porque ahora vas a enfrentarte a la justicia por todo lo que has hecho». Max estaba de pie junto a Jack, con los ojos clavados en Rocco, como si comprendiera el peso del momento. La presencia del perro era un recordatorio de la lealtad y la fuerza que los había llevado a través de la noche. Con la comisaría finalmente asegurada, Jack se permitió un momento de reflexión. Se arrodilló junto a Max, con la mano apoyada en la cabeza del perro. «Lo conseguimos, compañero», dijo en voz baja. «Intentaron doblegarnos, pero nos mantuvimos firmes». Max soltó un suave ladrido, moviendo la cola en respuesta. El vínculo entre ellos era irrompible, forjado a través de innumerables desafíos y victorias como esta. Cuando el sol empezó a salir, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, Jack sintió un renovado propósito. Los acontecimientos de la noche le habían puesto a prueba de un modo que no había previsto, pero también habían reforzado su compromiso con su deber y con la gente a la que servía. «Volvamos adentro», dijo Jack, poniéndose de pie y guiando a Max hacia la comisaría. Aún quedaba trabajo por hacer, pero por ahora podían sentirse orgullosos de lo que habían logrado. Dentro de la comisaría, la luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, iluminando las secuelas del caos de la noche. Los agentes se movían,
asegurando las pruebas y procesando a los intrusos capturados. Jack estaba sentado en la sala de descanso, Max a su lado, ambos visiblemente agotados, pero aún alerta. En el aire se respiraba una mezcla de alivio y expectación. Rocco estaba detenido, pero sus amenazas aún se cernían sobre la comisaría como una nube de tormenta. Hernández entró en la sala con una taza de café en una mano y un expediente en la otra. Jack, empezó con tono dubitativo. Los abogados de Rocco ya están presentando mociones para sacarlo bajo fianza. Alegan falta de pruebas. Jack dejó el café y frunció el ceño. ¿Falta de pruebas? Le pillamos infraganti con armas suficientes para armar a una pequeña milicia. Si no se trata solo de lo que encontramos, replicó Hernández. Se trata de los testigos. Necesitamos más gente dispuesta a presentarse y testificar contra él. En ese momento, Ramírez apareció en la puerta. «Vais a querer oír esto», dijo, haciendo un gesto a Jack y Hernández para que le siguieran. Los tres se dirigieron a la sala de interrogatorios, donde Rocco estaba sentado con suficiencia tras el cristal, con su abogado susurrándole furiosamente al oído. A pesar de su precaria situación, Rocco desprendía un aire de confianza, un hombre que se creía intocable. «Pide hablar con usted», dijo Ramírez. «Dice que tiene algo que necesitas oír». Jack intercambió una mirada cautelosa con Hernández antes de entrar en la habitación. Max lo siguió de cerca, sin apartar los ojos de Rocco. La tensión en el aire era palpable cuando Jack tomó asiento frente al famoso criminal. «¿Qué quieres, Rocco?», preguntó Jack, con un tono frío e inflexible. Rocco se reclinó en su silla y una sonrisa socarrona se dibujó en su rostro. «Relájate, Taylor. Solo he venido a hacerte una oferta». Jack se burló. «¿Una oferta? No estás en posición de negociar». La sonrisa de Rocco se ensanchó. «Ahí es donde te equivocas. Verás, tengo contactos poderosos. Si me dejas salir de aquí, me aseguraré de que tú y tu perro os jubiléis cómodamente. Una casa en la costa, dinero en el banco. No tendrás que trabajar ni un día más en tu vida». Jack tensó la mandíbula y apretó los puños bajo la mesa. La audacia de la oferta era casi risible, pero las implicaciones eran muy serias. «¿Crees que puedes comprarme?», dijo, con voz grave y peligrosa. «¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que tus hombres le hicieron a Max?». Rocco se encogió de hombros con expresión indiferente. «Todo el mundo tiene un precio, Taylor. Incluso tú». Jack se levantó bruscamente y su silla chocó contra el suelo. «Vas a pudrirte en la cárcel, Rocco. Y ninguna cantidad de dinero o poder cambiará eso». Cuando Jack se dio la vuelta para marcharse, Rocco le gritó con tono burlón. «¿Crees que esto se ha acabado? No soy yo quien va a pagar por esto. Serás tú y ese chucho tuyo». Las palabras golpearon a Jack como un puñetazo en el estómago, pero se negó a que Rocco lo viera. Salió de la habitación, seguido de cerca por Max, y se reunió con Hernández y Ramírez fuera. «Está tratando de ponerte nervioso», dijo Hernández, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de Jack. «No se lo permitas». Jack asintió, y su determinación se endureció. «Tenemos que construir un caso hermético. No voy a dejar que se nos escape». Más tarde ese día, un gran avance llegó en forma de una denuncia anónima. Una mujer, que hablaba en voz baja y temblorosa, reveló que había formado parte de las operaciones de Rocco, pero que había huido tras ser testigo directo de su crueldad. Aceptó presentarse como testigo, y su testimonio ofreció una imagen escalofriante del imperio criminal que Rocco había construido. Mientras sus palabras eran grabadas y transcritas, Jack sintió un rayo de esperanza. Era el tipo de prueba que necesitaban para desmantelar definitivamente la red de Rocco. Mientras tanto, Max recibió la visita del veterinario de la comisaría, que le realizó un examen exhaustivo y le dio el visto bueno. «Es duro como su entrenador», dijo el veterinario con una sonrisa. Jack se agachó junto a Max y le frotó las orejas con cariño. «Aún no hemos terminado, amigo», dijo, «pero nos estamos acercando». Las últimas horas del día fueron un torbellino de actividad mientras la comisaría preparaba su caso. Hernández se coordinó con los fiscales, Ramírez siguió pistas adicionales y Jack trabajó incansablemente para recopilar todas las pruebas que tenían. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el equipo se reunía en la sala de reuniones, con una determinación inquebrantable. No se trata solo de acabar con Rocco,
dijo Jack dirigiéndose al grupo. Se trata de enviar un mensaje, que nadie está por encima de la ley, y que cuando nos mantenemos unidos, podemos superar cualquier cosa. La sala estalló en un coro de asentimiento, su determinación colectiva como testimonio del vínculo que compartían como agentes de la ley. Max ladró una vez, como haciéndose eco de sus sentimientos, lo que provocó una carcajada que aligeró el pesado ambiente, mientras la comisaría se sumía en un silencio tenso pero esperanzador. Jack se sentó junto a Max, con la mano apoyada en el lomo del perro. Juntos se habían enfrentado a retos inimaginables y habían salido fortalecidos, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, Jack estaba seguro de una cosa: no eran solo compañeros, eran un equipo, y mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentarse a todo lo que se les pusiera por delante. Al amanecer en la ciudad, la comisaría bullía de un cauto optimismo. Tras meses de minucioso trabajo, habían construido un caso lo bastante sólido como para acabar con Rocco y toda su operación. Los testimonios de los testigos, las pruebas físicas y los registros financieros dibujaban un cuadro hermético del imperio criminal que había construido y de hasta dónde había llegado para protegerlo. Jack estaba de pie en el centro de la sala de reuniones, flanqueado por sus compañeros. Max estaba sentado obedientemente a su lado. Su presencia era una constante reconfortante. El equipo revisaba los últimos preparativos para la vista judicial programada para ese mismo día. La confianza se mezclaba con la tensión mientras se preparaban para lo que sería un momento crucial en su lucha por la justicia. Horas más tarde, la sala estaba abarrotada. La gravedad del caso había atraído la atención de los medios de comunicación, y la galería estaba llena de periodistas, curiosos e incluso miembros de la comunidad que habían sufrido bajo el reinado de Rocco. Jack entró en la sala con Max a su lado. El leal perro atrajo la atención y la admiración de los presentes. El fiscal comenzó su alegato inicial, exponiendo el caso contra Rocco con precisión y claridad. Se llamó a los testigos, cada uno de los cuales proporcionó un testimonio condenatorio que reforzó aún más los cargos. El testigo anónimo, un antiguo socio de Rocco, hizo un relato especialmente contundente, detallando el miedo y la brutalidad que definían a su organización. Cuando llegó el momento de que Jack testificara, se levantó con serena determinación. Sus palabras fueron mesuradas y directas al relatar sus encuentros con Rocco y sus hombres, el ataque a Max y los angustiosos acontecimientos de la noche en que finalmente lo detuvieron. Max, siempre vigilante, se sentó a los pies de Jack, símbolo viviente de su resistencia compartida. Durante todo el proceso, Rocco mantuvo su actitud engreída, pero las grietas empezaron a aparecer a medida que se acumulaban las pruebas. Las objeciones de su abogado se hicieron cada vez más desesperadas y quedó claro que su defensa se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Cuando el juicio llegaba a su clímax, el juez pidió un receso antes de pronunciar el veredicto. Jack y Max salieron. La brisa fresca fue un bienvenido respiro de la intensidad de la sala. Hernández se unió a ellos, con una expresión de cautelosa esperanza. «Lo has hecho bien ahí dentro», dijo, ofreciendo a Jack una rara sonrisa. «Ahora depende del juez». Jack asintió con la mano apoyada en la cabeza de Max. «Pase lo que pase, hemos hecho todo lo posible». Cuando el tribunal volvió a reunirse, la tensión en el aire era palpable. El juez empezó a hablar, con voz firme y autoritaria. Tras revisar las pruebas y los testimonios presentados, queda claro que el acusado, Rocco Marcelli, es culpable de todos los cargos que se le imputan. La sala estalló en una mezcla de alivio y satisfacción. Se había hecho justicia, y por fin un peligroso delincuente debía responder de sus actos. Jack sintió una oleada de emoción al mirar a Max, cuya cola se movió sutilmente como si percibiera la victoria. Fuera del juzgado, Jack fue recibido por una pequeña multitud de simpatizantes, entre los que se encontraban compañeros agentes y miembros de la comunidad. Los periodistas pedían entrevistas, pero Jack seguía concentrado en Max. Se arrodilló junto a su compañero y le habló en voz baja. «Lo hemos conseguido, amigo, lo hemos conseguido». En los días siguientes, la vida volvió a la normalidad. La comisaría celebró su victoria, reconociendo el duro trabajo y los sacrificios que habían supuesto llevar a Rocco ante la justicia. Jack y Max se convirtieron en héroes locales. Su historia inspiró a otros y reforzó la importancia de la perseverancia
y el trabajo en equipo. Pero para Jack, la verdadera recompensa era el vínculo que compartía con Max. Juntos se habían enfrentado al peligro, a la incertidumbre y a obstáculos aparentemente insuperables. Y juntos habían salido fortalecidos, demostrando que el valor y la lealtad podían triunfar incluso en la oscuridad. Al reflexionar sobre el viaje, Jack sintió un renovado propósito. Su asociación con Max era más que una relación de trabajo. Era un testimonio del poder de la confianza y la determinación. Y mientras se preparaban para su siguiente turno, Jack sabía que, fueran cuales fueran los retos que les esperaran, los afrontarían de frente, codo con codo. Esta historia de valor, lealtad y justicia nos recuerda el extraordinario vínculo que existe entre los seres humanos y los animales. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras de resistencia y heroísmo. Y no olvides darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con otras personas que puedan necesitar un recordatorio de que, a veces, las batallas más duras se ganan con la ayuda de aquellos en quienes más confiamos. Dinos en los comentarios qué te inspira a seguir adelante, incluso ante la adversidad. Nos encantaría conocer sus opiniones e historias. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.